Vamos a poner esto en pantalla completa. Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar integrales dobles sobre regiones generales. Ya trabajamos integrales dobles sobre rectángulos. Entonces, ¿a qué nos referimos con regiones generales? Nos referimos a que la región en la que vamos a integrar no necesariamente van a ser los rectángulos que hacíamos la vez pasada, ¿no? Sino que ahora, pues, los límites de integración pueden ser funciones, ¿ok? Entonces, inicialmente, supongamos, ¿no?, que tenemos un sólido allí en el espacio, ¿no?, una superficie, la gráfica de una función de dos variables. Y esta función, cuando proyecta, ¿no?, la proyección de esa función, digamos de cierta forma que es como la sombra, se proyecta en el plano XY, que es este plano de aquí, plano XY. Entonces allí vemos que esa va a ser la región de integración, ¿no? La proyección que queda ahí, o de cierta forma la sombra que queda ahí, que lo vamos a llamar simplemente un conjunto D. Ese conjunto D está constituido por puntos, ¿no?, del plano XY. ¿Ok? Listo. Y entonces igual vamos a proceder a definir cómo serán las integrales dobles en este sentido. Entonces, para ello vamos a hablar de la región D como región tipo 1, ¿sí? Que se dice que una región plana D es tipo 1 si se encuentra entre funciones que dependen de X. Es decir, cuando yo veo esta sombra, ¿no?, esta proyección que está aquí, simplemente la veo en el plano XY, entonces puedo notar que en realidad está constituida, ¿no?, por funciones, ¿no? Está limitada por funciones esa región D. Entonces, bien las funciones pueden depender de X o bien pueden depender de Y, dependerá de cada región, ¿no?, y de cada ejemplo particular que estemos resolviendo. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a clasificar precisamente los casos, ¿no? El primer caso es cuando es tipo 1, que si se presenta la idea o la condición de que el, nuestra región esté limitada entre dos funciones que dependen de X, entonces la vamos a llamar tipo 1, ¿sí? Observen que aquí X está entre A y B, pero Y justamente se mueve entre dos funciones que dependen de X. Es decir, que al conjunto D lo podemos describir entonces como el conjunto de todos los puntos de R2, o sea, del plano, tales que X está entre A y B, y Y está entre la función G1 y la función G2, donde siempre vamos a nombrar a G1 como la función que está abajo y a G2 como la función que está arriba. ¿Esto por qué? Porque la función que está debajo va a representar el límite inferior y la función que está arriba va a representar el límite superior al momento de definir nuestros límites de integración. ¿Ok? Así como sigue a continuación. Es decir, que la integral doble sobre la región D de la superficie f de xy o de la función f de xy va a ser igual a la integral, observen, bueno, aquí tengo que corregirlo, ¿cierto? A la integral de a hasta b de g sub 1 a g sub 2. Y es el que se mueve entre g sub 1 y g sub 2 y x se mueve entre a y b, ¿ok? Entonces, esta va a ser la forma en la que vamos a calcular las integrales dobles sobre regiones del tipo 1, ¿ok? De esta manera. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa si la región se describe de otra manera? Por ejemplo, vamos a llamar una región tipo 2, aquella región plana de donde ahora la región se encuentra limitada entre funciones que dependen de Y. En este caso, miren que aquí tenemos a h sub 1 de Y, h sub 2 de Y, es decir, X se mueve entre esas dos funciones y Y se mueve en el intervalo C, D. Entonces nuestra región D ahora queda descrita como los puntos XY de R2, tales que Y se mueve entre C y D, pero X se mueve entre la función h sub 1 de
y h sub 2 de y, donde siempre vamos a tomar a y sub 1 como la función que está a la izquierda, a nuestra izquierda, y la función y sub 2, perdón, h sub 2 como la función que está a nuestra derecha. ¿Ok? Esto con el objetivo pues de que la diferencia esta nos dé positiva siempre. ¿Listo? Porque estamos hablando de un área. Entonces, la forma de acotarnos a x va a ser siempre de esta manera. La función de la izquierda, si se quiere decir de esa manera, va a ser el límite inferior. La función de la derecha va a representar el límite superior. Y en este caso nuestra integral queda descrita, bueno, aquí otra vez tengo que cambiarlo. Nuestra región queda descrita de la siguiente manera. De C a D, de h sub 1 de y a h sub 2 de y, el que se mueve entre h sub 1 de y h sub 2 de y es x, y el que se mueve entre C y D es y. Entonces, de esta manera, tenemos ahora nuestra integral doble descrita o no sobre un conjunto o una región plana del tipo 2, ¿ok? Del tipo 2. Bien. Entonces, así que de estas dos maneras tenemos que identificar siempre si nuestra región va a ser del tipo 1 o del tipo 2, porque observen que las formas de calcular las integrales cambian. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Al momento de hacer el cambio del orden de integración ya no es tan sencillo como se hacía sobre rectángulos. ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiar el orden de integración, tengo que ver cómo se redefinen las funciones y lo más probable, ¿no? Lo más probable es que al hacer un cambio de integración, nuestros límites van a cambiar considerablemente su forma, ¿no? Puesto que nos toca describir la región, si es del tipo 1, nos tocará describirla como una región del tipo 2 o viceversa, ¿ok? También cabe observar, ¿no?, que hay regiones que pueden ser tipo 1 o tipo 2 al mismo tiempo, o que hay regiones que pueden ser la unión, ¿no?, de una tipo 1 con una tipo 2. Eso dependerá pues ya de cada problema que vayamos a enfrentar. Lo fundamental aquí es entender básicamente de que las regiones en un principio debemos describirlas como tipo 1 o como tipo 2 y cómo se describe cada una de ellas, porque eso es fundamental para calcular nuestras integrales dobles, ¿ok? Bueno, entonces la integral doble tiene, digamos, de cierta forma, dos interpretaciones geométricas fundamentales y más conocidas, ¿no? La primera es que si D es una región plana, ya sea del tipo 1 o del tipo 2, como las describimos anteriormente, entonces a de D, que va a ser la integral doble sobre D, de la función constante 1, es decir, aquí lo que yo estoy diciendo es que f de xy no es más que la función 1, ¿cierto? Esto representa el área de la región D. ¿Listo? Representa el área de la región D. Es decir, que calcular la integral doble sobre la región D de la función constante 1 nos va a dar el área limitada por las curvas que están encerrando la región D. Básicamente eso, así como se hacía en cálculo integral, ¿no? Hallar áreas entre curvas también se puede hacer con integrales dobles. Y además, entonces, la integral doble sobre la región D, ya de la función como tal, geométricamente, lo que representa es el volumen del sólido acotado o limitado por la superficie z igual a f de xy y la región D. O sea, es decir, si yo me regreso acá a mi dibujo original, la región sólida que queda limitada superiormente por la superficie e inferiormente por la región D, ese sólido que queda ahí limitado, ese volumen de ese sólido se puede calcular justamente con la integral doble, el volumen de dicho sólido, ¿ok? Entonces, estas son como las dos interpretaciones geométricas más importantes o fundamentales que tiene la integral doble. Obviamente tiene otras interpretaciones y otras aplicaciones que eso pues se pueden estudiar ya de manera independiente, ¿no? Por ejemplo, como aplicaciones a centros de masa, a momentos de inercia, cálculo de
de densidades, ya muchas aplicaciones a la física y a las ciencias en general, ¿no? Pero de momento nosotros vamos a centrarnos solamente en estas dos, ¿ok? Entonces, bueno, miren que esta es la parte teórica a través de la cual nos vamos a basar entonces para resolver ejercicios, ¿no? Con esto que tenemos aquí. Y vamos a empezar a resolver los siguientes ejemplos. Entonces ahora sí, voy a escribir acá, ya era para presentarles la teoría. Entonces, ejemplo número 1. Ejemplo 1 nos dice lo siguiente. Nos dice, encuentre el área. Vamos a empezar con uno de área enseguida. Nos dice, encuentre el área limitada por las gráficas de, ¿sí?, y igual a seno de x y la clase se está grabando. Seno de x y entre x igual a pi cuartos y x igual a 5 pi cuartos. ¿Ok? X igual a pi cuartos y x igual a 5 pi cuartos. Bueno, entonces vamos a ver cómo calculamos esa área. ¿Listo? De solución. Entonces miren que nos piden encontrar el área limitada por las gráficas y igual seno de x y y igual coseno de x entre x igual pi cuartos y x igual 5 pi cuartos. Entonces vamos a dibujar nuestra región, ¿no? Nuestra región plana. Claramente esto es con integrales dobles, ¿no? No es necesario decirlo, pero vamos a decirlo para que nos quede completamente claro. Hay muchas formas de encontrar eso, pero aquí la idea es utilizar integrales dobles. Entonces vamos a ver lo siguiente. Yo quiero que sea entre pi cuartos, o más bien el ejercicio nos pide que sea entre pi cuartos y 5 pi cuartos. Entonces primero que todo vamos a partir esto de la siguiente manera. Vamos a poner aquí pi medios, vamos a poner aquí pi, 3 pi medios y 2 pi. Pues, vamos a darle un poco más de distancias para que se vea mucho mejor, ¿no? Nuestra gráfica. Vamos a poner aquí pi medios. Vamos a poner por aquí. A ver, ¿a cuántos cuadritos estamos tomando? 1, 2, 3. 1, 2, 3. En el cuarto pongo a pi. 1, 2, 3. En el cuarto voy a poner a 3 pi medios. 1, 2, 3. Aquí voy a poner a 2 pi. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dibujar, ¿no? Dibujar a seno y a coseno eh, en ese, en ese intervalo de ahí, de 0 a 2 pi. Y miren que la gráfica, voy a hacer con diferentes colores para que se vea bien nuestra representación. Entonces, recuerden que la gráfica de seno, eh, cuando vale 0, cuando vale pi vale 1, digamos que el 1 estaba por aquí. Cuando vale pi vale 0, cuando vale menos pi vale, cuando vale 3 pi medio vale menos 1, digamos que está por aquí, y cuando vale 2 pi vale 0. Desde más o menos la gráfica del seno es de esta manera, ¿no? Así, así. ¿Listo? Y ahora vamos a graficar a coseno con otro colorcito para identificarlo allí. Vamos a dibujarlo con este azul. Entonces, coseno de 0 vale 1. Vamos a indicar aquí antes de hacer la gráfica aquí, que aquí está el 1. Aquí está el 1 y el menos 1 está acá abajo. 1 y menos 1. Aquí, ¿cierto? Listo. Entonces, bien. Coseno empieza en 1. Cuando vale pi vale 0. Cuando vale pi medio vale 0. Cuando vale pi vale menos 1. Cuando vale 3 pi medio vale 0. Y cuando vale 2 pi vuelve y vale 1, ¿cierto? Entonces la gráfica del coseno es más o menos así. Aquí, va por aquí, va hasta aquí. Bueno, vamos a cambiarle ese color.
no es un color agradable aquí para este ejercicio. Vamos acá a ponerle uno que se vea más. Este verdecito está mejor. Listo. Entonces, ahora observemos que yo quiero el área entre pi cuartos y 5 pi cuartos, ¿cierto? Pi cuartos, recuerden que es 45 grados, de modo que pi cuartos está ubicado aquí justamente a la mitad de pi medios, ¿no? Entre 0 y pi medios. Aquí está pi cuartos. Y 5 pi cuartos, recuerden que si pi cuarto es 45 grados, entonces 5 pi cuartos es multiplicar 45 por 5, ¿no? Eso nos va a dar 45 por 5, nos va a dar 225. 225 está entre pi y 3 pi medios. Digamos que está por aquí. 5 pi cuartos, aquí. ¿Ok? 5 pi cuartos, vamos a escribirlo mejor aquí. 5 pi cuartos. Justamente aquí donde si se dan cuenta son estos intersectos. ¿Ok? Pero vamos a hacer unas rectas allí que nos indiquen, ¿no? Que ahí están miren que estos son justamente nuestros limitantes, ¿no? En X. O sea que el área que nosotros queremos calcular, si se fijan, el área que nosotros queremos calcular es esta, miren. Justamente es esta área que está aquí, ¿cierto? Ya cambiar el grosor de esto, a ver. Vamos a ponerla más delgada aquí. El área que nosotros queremos calcular es esta, toda esta área de aquí. ¿Listo? Toda esta. ¿Listo? Ok. Entonces, bien, ahí tenemos nuestro problema. Y miren que entre pi cuartos y 5 pi cuartos siempre tenemos lo siguiente. Miren que esta función que está por encima es y igual a seno de x, ¿cierto? Y esta función es y igual a coseno de x. ¿Listo? Es decir, entre 5 pi cuartos, entre pi cuartos y 5 pi cuartos, la función seno se mantiene por encima de la función coseno. Miren que luego cambia, pero esa parte no nos interesa, ¿cierto? Eso no nos interesa. Entonces, claramente esta región, si ustedes observan, se puede describir como una región del tipo 1. ¿Por qué? Porque la región D, que es la región que acabo de pintar, el área esa que quiero calcular, se encuentra entre funciones que dependen de x, en este caso de seno de x y de coseno de x. ¿Ok? Entonces, notar que, ¿cierto? D es una región tipo 1. La podríamos describir como tipo 2 también, pero va a ser un poco más compleja. Una región tipo 1, así que la podemos describir entonces, ¿cierto? D no es más que el conjunto de todos los puntos x, y de R2, tal que x se mueve entre pi cuartos y 5 pi cuartos, y y se mueve entre... Entonces aquí sí ven lo importante de saber quién está arriba y quién está abajo. Recuerden que siempre es la función de abajo, coseno de x, menor o igual que y menor o igual que la función de arriba. ¿Sí ven? La que está abajo va a representar el límite inferior, la que está arriba va a representar el límite superior. Entonces, ya que nuestra región es así, ¿cierto? La integral doble, o sea, el área de esa región va a ser la integral doble sobre D de la función 1 de A. Es decir, va a ser la integral, recuerden cómo se describe la integral doble sobre una región del tipo 1. Va a ser entonces la integral de pi cuartos a 5 pi cuartos de coseno de x hasta seno de x. ¿De quién? De la función 1 de y de x. ¿Ok? Porque y es el que se mueve entre esas funciones. ¿Correcto? Entonces, ya simplemente es calcular esa integral. Vamos a integrar primero respecto a y. Observen que esto me va a quedar así. Me va a quedar la integral de pi cuartos a 5 pi cuartos, ¿cierto? De la integral
de la integral, ¿no? De coseno de x hasta seno de y, de la función 1 de y. Si quiere uno pone el 1, simplemente pone de y lo que quede lo integramos respecto a x. Si integramos respecto a y, me va a quedar la integral de pi cuartos a 5 pi cuartos, y nos queda la integral respecto a y, va a dar y, evaluado ¿dónde? Evaluado en y igual coseno de x, y igual seno de x, luego integrado respecto a x. ¿Ok? Y esto entonces va a ser igual a tener la integral de pi cuartos a 5 pi cuartos. Entonces evaluamos en el límite superior que nos da seno de x menos coseno de x, integrado respecto a x. ¿Ok? Y ahora simplemente vamos a integrar esta función en respecto a x. ¿Listo? ¿Qué nos va a quedar allí? Observen que nos va a quedar integral respecto a que la integral de seno es menos coseno de x, menos la integral de coseno, que es menos seno, seno de x. ¿Evaluado dónde? Evaluado en x igual pi cuartos y x igual 5 pi cuartos. ¿Ok? Y ahora pues simplemente es evaluar, ¿no? Evaluar. Vamos a evaluar y nos va a quedar, aplicando el teorema fundamental del cálculo, nos va a quedar menos coseno de 5 pi cuartos menos seno de 5 pi cuartos menos coseno de pi cuartos menos seno de pi cuartos. Entonces observemos que miren que las funciones seno y coseno, sus gráficas están por debajo del eje, ambas son negativas, ¿no? Es decir, los resultados van a ser negativos. Ustedes ponen eso en sus calculadoras, esto les va a dar menos la función coseno evaluado en 5 pi cuartos da menos raíz de 2 sobre 2 menos, igual aquí nos va a quedar menos raíz de 2 sobre 2 menos, aquí nos va a dar coseno de pi cuartos, o sea, de 45 grados, da menos raíz de 2 sobre 2. Menos, menos raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Entonces, observemos que de este lado tenemos raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Aquí, la primera parte, menos, y acá tenemos menos 2 raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? La resta, ambas son negativas, da menos 2 raíz de 2 sobre 2. Que en realidad nos va a dar simplemente raíz de 2. Si lo vemos bien, si lo simplificamos, solamente nos va a dar menos raíz de 2. ¿Listo? Menos raíz de 2. Y esta suma de aquí igual nos da raíz de 2. Raíz de 2 más, menos por menos da más, raíz de 2. Que resulta ser 2 veces raíz de 2. ¿Ok? Entonces, así que el área de la región D, ¿cierto? El área de la región D, que es igual a la integral doble sobre D de la función 1 de A, que no es más que la integral de pi cuartos a 5 pi cuartos de coseno de x a seno de x de la función 1 de A, perdón, en este caso sería 1 de y de x, va a ser igual a 2 raíz de 2 unidades cuadradas. Unidades cuadradas porque estamos hablando de área. ¿Ok? Escribir aquí, esto es un 4.
pi cuartos. Ok, entonces en este caso, miren, simplemente es hacer nuestra gráfica, identificar cuáles son los límites de integración correctos y luego proceder a resolver nuestro problema. Vamos a hacer otro ejemplo de estos de área para que quede un poco más clara la idea. Voy a hacer ejemplo, voy a ponerle ejemplo 2 y a regresar acá a este y lo voy a llamar ejemplo 1. Sí, ahí estaba ya nombrado ejemplo 1. Ejemplo 2 nos dice lo siguiente. A ver. Nos dice lo siguiente. Encuentre el área. ¿Sí? No, ahí es, ese es seno de x. Seno de x. Este es seno de x. Seno de la función es, ambas dependen de x. Seno de x, coseno de x. ¿Listo? Muy bien. A ver. Ok. Entonces se encuentra el área de la región D limitada limitada vamos a buscar por las curvas o por las gráficas, ¿no? Por las gráficas de y igual a x cuadrado y y igual a 4x menos x al cuadrado. ¿Ok? A ver, entonces vamos a ver cómo hacemos este. Solución. Entonces, aquí hay que observar que a diferencia del ejercicio anterior, no nos están dando información sobre los valores a través de los cuales se mueve x, ¿no? Simplemente nos dicen cuáles son las funciones. Eso significa que nosotros tenemos que ver dónde se cortan estas dos curvas. Miren que acá justamente los dos valores que nos daban eran los valores donde se cortaban las curvas, ¿cierto? Pi cuarto y 5 pi cuartos. Pero aquí no sabemos. Entonces eso nos toca hacerlo primero de manera analítica y luego pues ir y verlo de manera gráfica, ¿no? Entonces miren que inicialmente vamos a hacer nuestro eje, nuestro plano cartesiano más bien, ¿cierto? Y vamos a intentar graficar y ver si, a ver qué pasa, ¿no? Con nuestras gráficas. Entonces, voy a poner en rojo aquí. Las gráficas no son complicadas porque son gráficas de funciones conocidas, ¿no? Por ejemplo, x cuadrado en la parábola. Sabemos que la parábola, digamos, vamos a hacerla aquí a esta distancia. Ah, a ver, la parábola tiene esta forma, ¿cierto? Esa es la parábola. ¿Listo? Entonces y igual a x cuadrado. Y la otra es 4x menos x al cuadrado. Esta es un poco más compleja, ¿no? Porque sabemos que ella abre hacia abajo porque la parte cuadrática está negativa, pero no tenemos más información. Entonces tenemos que darle algunos valorcitos. Cuando vale 0, vale 0. Ya sabemos que cuando vale 0, vale 0. Pero no sabemos más otro punto, ¿no? No sabemos qué más pasa ahí. Entonces hay muchas formas de graficarla. Si lo ponemos en una graficadora podríamos encontrar su gráfica fácilmente. Pero dado a que no es necesario hacer la gráfica completa de la función, es decir, ella de alguna manera, miren que cuando vale 0 y también sé que cuando vale, por ejemplo, cuando vale 2 va a valer 8 menos 4 va a valer 4 cuando vale 2 y así. Pero tendríamos que
buscar la graficadora o hacer una tabla de valor, y esa no es la idea. La idea es primero encontrar los intersectos, porque lo que me interesa es dónde se intersectan ellas dos, dónde se cortan, ¿cierto? Entonces ponemos puntos de corte entre las dos gráficas, ¿no? Entonces yo voy a igualar y igual a y, es decir, igualo esta y con esta y de acá. Miren que lo que tengo es que x cuadrado es igual a 4x menos x al cuadrado, ¿cierto? Igualo las dos funciones para ver cuáles son los puntos en común entre ellas. Y paso paso todo lo que está del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Con signos contrarios, y me queda x cuadrado más x cuadrado menos 4x igual a 0, ¿cierto? Y miren que aquí me va a dar 2x al cuadrado menos 4x igual a 0. Si factorizamos 2x, me queda x menos 2 igual a 0, ¿cierto? X menos 2 igual a 0. Entonces observen que este producto da 0 cuando 2x es 0 o cuando x menos 2 es 0. Es decir, cuando x es 0 o cuando x es igual a 2. ¿Qué significa esto? Significa que en x igual 0 y en x igual 2, las dos curvas se cortan. O sea, ellas se interceptan ahí. Entonces miren que aquí en 1 da 1. Digamos que aquí en 1, esta está aquí, esta está aquí. Y aquí en 2, ambas dan ¿cuánto? Por ejemplo, si evalúo a la cuadrada en 2, va a dar 4, ¿no? Va a dar 4. Sería 1, 2, 3 y 4. En este caso vamos a borrar esta para hacerla más precisa. De hecho, si se dan cuenta, la parte izquierda de la cuadrática ni siquiera me interesa, porque ellas se interceptan en 0 y 2. Entonces eso es lo que voy a hacer. Simplemente voy a dibujar cada gráfica en los puntos que me interesan, para no hacer cálculos innecesarios, ¿no? Entonces me interesan entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Ahí. Eso es lo que me interesa a mí. Y observen que la primera, ¿no? La de x cuadrado, cuando vale 0 vale 0 y cuando vale 2 vale 4. Vale 4. Aquí. En la cuadrática normalita, la usual, la de siempre, es esta, ¿no? Pero vamos a hacerla en otro color. Hacerla en rojo. Aquí. Esta es la de siempre. Y la otra ya yo sé que al tener esta parte cuadrática negativa, significa que ella abre hacia abajo. Es decir, ella viene ella en realidad lo que ella está haciendo es esto, mire. Así, ella ya va a llegar a algún lado por acá y va a bajar, pero no me interesa. Simplemente me interesa hasta ahí, hasta donde se cortan las dos. Es decir, el área que yo quiero calcular, en realidad, es esta área de aquí. Esta entre ellas dos aquí, esta de aquí. ¿Listo? Esa de ahí. ¿Ok? Y ya, simplemente es eso. Identifico la región limitada por las dos eh, e, e intento entonces ahora describir mi región. Miren que esta región se puede describir como una región tipo 1 o tipo 2. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia está en que si yo la describo como tipo 2, me toca despejar a x en términos de y. Y la primera es fácil, ¿no? Pero la segunda no es sencillo despejar a x en términos de y. Entonces, si bien se puede describir como una región tipo 2, no es buena idea porque es muy difícil despejar a x en términos de y. Igual vamos a dejarla como tipo 1. ¿Listo? Entonces vamos a describir a D como una región tipo 1. ¿Listo? Es decir, observe que D entonces va a ser los puntos XY de R2, tales que, miren que X se mueve entre quién, entre 0 y 2. 0 menor igual que X menor igual que 2. Y Y simplemente se mueve, hay que identificar quién es la función que está arriba y quién es la función que está abajo. La función que está abajo es Y igual a X cuadrado. La función que está arriba es Y igual a 4X menos X al cuadrado. ¿Ok? Entonces, Y se va a mover entre la que está abajo, es decir, X cuadrado, y la que está arriba, que es
4x menos x al cuadrado. Así queda descrita mi región D como una región del tipo 1. Así que la integral, no, el área de esa región va a ser la integral doble sobre D de la función 1 de A. Es decir, va a ser la integral de 0 a 2 de x cuadrado a 4x menos x cuadrado 1 de y de x. ¿Listo? De y de x. Y ahora pues, al igual que hicimos con el ejemplo anterior, ¿no? Vamos a integrar primero respecto a y, perdón, nos queda la integral de x cuadrado a 4x menos x cuadrado de y, o de la función 1, si quieren ponen el 1, si no, no importa, no pasa nada, de x. ¿Listo? Integramos respecto a y, observen que nos queda la integral de 0 a 2, la integral respecto a y de la función 1 da y, evaluado en y igual x cuadrado, y y igual a 4x menos x al cuadrado de x. ¿Listo? Y aplicamos teorema fundamental, ¿no? Integral de 0 a 2. Evaluamos primero en el límite superior. Evaluamos el límite superior que va a ser 4x menos x cuadrado menos el límite inferior que es x cuadrado. Esto integrado respecto a x. Y si se dan cuenta aquí lo que nos queda es la integral de 0 a 2. ¿De quién? De 4x menos 2x al cuadrado de x. Y ya eso es fácil de calcular respecto a x. Esto va a ser 4 medios de x al cuadrado. Es decir, 2x al cuadrado menos 2 tercios de x a la 3. Todo esto debe ser evaluado en x igual 0 y en x igual a 2. Aplicamos nuevamente el teorema fundamental, es decir, evaluamos en el límite superior menos evaluado en el límite inferior. Va a ser 2 por 2 a la 2 menos 2 tercios por 2 a la 3 menos 2 por 0 a la 2 menos 2 tercios por 0 a la 3. Toda esta parte de acá no es necesario calcular. Esta parte ya sabemos que nos va a dar toda 0. No tiene mucho caso ponernos a perder tiempo con eso. Entonces simplemente aquí me va a quedar como, me va a quedar 2 por 2 a la 2, eso da 8, menos 2 a la 3 da 8 por 2, 16 tercios. Y simplemente resolvemos. Pongo la unidad, multiplico así y así. Ya me queda 24, 3 por 8, 24, menos 16 sobre 3. 24 menos 16, eso nos va a dar 8 tercios. ¿Ok? Entonces, así que tenemos, ¿no?, que el área de la región D, que es la integral doble sobre D de la función 1 de A, que en este caso es la integral de 0 a 2 de x cuadrado a 4x menos x cuadrado de la función 1 de y de x, nos da 8 tercios unidades cuadradas, porque estamos calculando área. ¿Ok? 8 tercios de unidades cuadradas. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo calcular áreas de regiones planas con integrales dobles, siempre y cuando pues podamos definir de manera correcta la región e identificar adecuadamente los límites de integración. Todo depende de eso. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos enumerando los ejemplos. Digamos que vamos a pasar al ejemplo 3. Ejemplo 3, que nos dice lo siguiente. A ver, nos piden calcular el volumen del sólido
acotado por la superficie bueno, aquí falta decir acotado, vamos a poner acotado superiormente, ¿no? Es decir, para que nos quede más claro qué es lo que estamos haciendo. Acotado superiormente por la superficie z igual, o f de x, z igual a e a la menos x cuadrado, y los planos x igual 0, y igual 0, y igual x y x igual 1. ¿Ok? Entonces, bueno, este problemita requiere primero de dos cosas, ¿no? Primero miren que tenemos que calcular un volumen de un sólido. Tenemos que ver más o menos, solución, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero es identificar nuestro sólido, ¿no? Entonces, para identificar nuestro sólido nos vamos a R3, tratar de representarlo, tratar de hacer una representación en tres dimensiones de lo que sería nuestro sólido, ¿no? En tres dimensiones. Más o menos aquí, así. Entonces observe que me están diciendo que nuestro sólido está limitado superiormente por esta superficie, la superficie z igual a e a la menos x cuadrado, y los planos x igual 0, y igual 0, y igual x y x igual 1. Entonces aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Entonces, miren, el plano, vamos a poner aquí a esta distancia de aquí, vamos a decir que aquí está el plano x igual 1, ¿no? O sea, es decir, el plano x igual 1, recuerden que es un plano que es paralelo a este plano que es el plano YZ, ¿no? A este plano de aquí. Es decir, por aquí pasa un plano, lo voy a poner, digamos que en azul, por aquí pasa un plano, ¿listo? Por ahí pasa un plano, paralelo al plano YZ. Y además viene un plano, que es el plano y igual x. Y igual x es el plano que pasa justamente por toda esta diagonal aquí así. ¿Listo? Pasa por esta diagonal. Por aquí. ¿Ok? Y además, pero él se extiende, ¿no? No solamente viene por ahí, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo así. Él se extiende, él simplemente pasa por allí. Se extiende. Igual para acá, ¿no? Él viene de por acá atrás. ¿Listo? Pero no nos interesa eso. ¿Por qué no nos interesa? Porque me dicen que tengo el plano x igual 0. El plano x igual 0 justamente es esta recta de aquí, ¿no? El mismo, todo el plano, o sea, bueno, la recta no, todo este mismo plano, todo el plano YZ. Ese es el x igual 0. Si yo lo quiero ver como una recta, es simplemente esta recta de ahí. Y x igual 1, pues ya lo hice. Y igual 0 es justamente este de aquí. Este que viene por aquí. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, digamos, de cierta forma, yo tengo una pared aquí. Todo este plano, todo el plano este de aquí así, digamos, todo este plano de aquí así, todo el plano que viene por acá así, ¿cierto? Eh, Y tengo el plano este que viene por aquí así, digamos, de cierta forma. Este plano que viene por aquí así, que es el plano x igual y. Vamos a hacerlo de esta manera aquí así. Déjenme y lo trato de ubicar mejor aquí. Aquí, digamos que por aquí así. Listo. Y él viene aquí así. Entonces, miren, más o menos eh, lo que limita, ¿no? Ahora miren lo siguiente.
Nos falta ver cómo es la superficie y igual a x cuadrado. ¿Ok? Entonces digamos que vamos a ir un momento a GeoGebra 3D para que vean un poco a lo que me refiero, ¿no? Miren, si yo pongo aquí z igual a e a la menos x al cuadrado, esa es la superficie, miren, esta cosa. ¿Listo? Que le voy a cambiar de color. Voy a cambiarle ese color. Vamos a ponerle en rojo ahí. Esa es mi superficie. Miren, esa cosa que está ahí. ¿Cierto? Esa es mi superficie. Pero observen lo siguiente. Observen que a mí no me interesa solo esa superficie, sino que me interesa también los planos. ¿Cuáles planos? X igual 0. Perdón, vamos a borrarlo aquí. Me interesa X igual 0. Entonces miren lo que les estaba diciendo, ¿no? Que el plano X igual 0 es el plano, este que es paralelo al plano YZ, ¿no? El plano YZ, ese que está ahí. Ese es el X igual 0. Ahora el plano, es decir, si lo veo de frente es como así, ¿no? Ahora viene el plano Y igual 0, Y igual a 0. Y miren cómo corta acá. ¿Sí? Como, lo que a mí me interesa es lo que quede entre todo eso. Pero más aún, quiero el plano X igual a 1. X igual 1. Ya miren cómo va quedando todo. Miren aquí ya donde aparece el plano X igual 1, que es paralelo al otro que encontramos, que justamente fue lo que hice aquí. Tengo los planos, este plano que pasa por aquí va a ser paralelo al que está allá atrás. ¿Listo? Y nos falta un plano, que es el plano Y igual X. Y igual X. Entonces, el plano Y igual X es el que le dije que viene de la diagonal. ¿Sí ven? Le dije que es una diagonal. Si yo quito todo lo demás, un momento, lo remuevo. Entonces miren que ese es el plano, ese diagonal. Dan cuenta cómo ese plano diagonal corta la superficie, pero además, miren que está este plano, está este otro plano acá, y está el plano X igual 1, que también es una limitante, ¿cierto? Este que está aquí. Entonces a mí lo que me interesa es eso que queda aquí entre todas esas cosas de ahí. O sea que lo único que a mí me falta acá es básicamente la superficie que viene por aquí, ¿no? La superficie que viene por aquí. Miren que como es la superficie z igual e a la menos x cuadrado, eso no relaciona a y. Es decir, que cuando x vale 0, z vale 1. Digamos que eso está como por aquí. Z vale 1. Y si se dan cuenta, solamente hay relaciones, esa curva solamente está relacionando a y con x. ¿Ok? A y con x. Es decir, que de cierta forma, si nosotros somos capaces, esto era para que vieran los planos, a mí lo que me interesa son los primeros que pinté. O sea, de cierta forma, miren que esta gráfica va a venir por aquí. Ella va a llegar hasta, ella no va a ser nunca 0, ella va a llegar hasta cierta altura por aquí. Cuando x vale 1, observen que si yo hago x igual a 1, entonces z vale e a la menos 1, es decir, 1 sobre e. Eso es lo que vale z. 1 sobre e, digamos que es un valorcito que está por aquí. 1 sobre e. Entonces, cuando x vale 1, z vale 1 sobre e. Es decir, yo me ubico aquí y aumento una altura 1 sobre e. Entonces, la gráfica viene desde 1 hasta este punto de aquí. Justamente hasta ahí. Eso es una curva, ¿no? Una curva. Desde 1 hasta ahí. ¿Listo? Desde 1 hasta aquí. Voy a pintarlo con un color que se vea más. Sí, con este amarillo, está bien. Desde 1 hasta aquí. Y como este plano que viene por aquí, es decir, este que viene por aquí, va a cortar la superficie, entonces esto va a llegar, de cierta forma va a llegar hasta por acá. Igual cuando x vale 1, miren que y x valen lo mismo, ¿no? Porque ese es el plano y igual x. Y entonces aquí
esto sale una recta aquí, esto sale una aquí. Pero miren que, bueno, vamos a hacerla de la siguiente manera. ¿Hasta dónde llega, hasta dónde se intersectan estos? Cuando x vale 1, y vale 1, entonces ellas se van a intersectar. O sea, este plano se intersecta con este plano de acá, aquí. Entonces esta viene, sube una altura aquí de 1 y llega más o menos hasta por aquí, la curva. Y aquí esto es igual. ¿Listo? Entonces, a mí lo que me interesa es justamente, este va a ser mi sólido. O sea, mi sólido es este, mire. Esta cosa que queda aquí así, todo esto, que esta va a ser la superficie roja que vimos allá. Y si se dan cuenta, en el piso, en el plano XY, hay un triángulo. ¿Ok? En el piso, en el plano XY, hay un triángulo. Es decir, ese plano, ese piso que está ahí, ese triángulo que está quedando, está es en el plano. De la siguiente manera. Déjenme y pongo aquí. Entonces, ¿cómo está eso en el plano? Así, mira. De esta manera. Eso está en R3 de esa forma. Déjenme y pongo esto en pantalla completa. Y en el plano, miren que yo nuevamente voy a dibujar esta recta y igual a x. Miren, y igual a x, ¿cierto? Este es y igual a x. Y yo sé que x también vale 1. O sea, x, tengo una recta que pasa por aquí, por x igual 1. Que es la recta que pasa por x igual 1 esta. A ver, esta de aquí. ¿Listo? ¿Esto para qué lo estoy haciendo? Porque esta región, que la voy a pintar, tengo que pintarla en otro color. Me acabaron los colores. Bueno, esta región que está aquí, no la quiero pintar de rosa para que no la confundan. Voy a pintarla con este verde. Este color, esta región que está aquí, pintada con este color verde, esta, es justamente el triángulo ese que está en el piso. Este triángulo que está aquí que estoy pintando en verde. El que está en el piso. El que está en el piso. ¿Listo? Ese que está en el piso. Es este triángulo que estoy pintando aquí. ¿Listo? Donde, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo siguiente. Esta es y igual a x. ¿Ok? Ese es y igual a x, ese triángulo. Esto es x igual 1. Y aquí está x igual 0, que es justamente el que venía por aquí. El que venía por aquí. O si quieren, y igual 0, que es lo mismo, ¿no? El y igual 0 que sería entonces todo el eje x este. ¿Listo? Entonces si observan, x se mueve entre 0 y 1, ¿cierto? Va desde 0 hasta 1, hasta donde se encuentra la recta. Pero y está limitado ¿por quién? Por esta recta, que es la recta y igual 0. O sea, este eje que venía por aquí, este plano que venía por aquí, el plano y igual 0. Y y igual x precisamente. Entonces miren cómo se describe si mi región D es esta, ¿cierto? Si mi región D es esta, entonces D va a ser, descrita como ¿quién? Como todos los puntos XY de R2, tales que ¿qué? Tales que X se mueve entre 0 y 1 y Y se mueve entre 0 y X. Y se mueve entre 0 y X. ¿Ok? Entonces observen que el volumen, ¿no? El volumen, ¿cierto? Así que el volumen de mi sólido, o sea, de este que es, este es el sólido, pero no solamente eso, o sea, todo el sólido junto con la parte de, o sea, todo lo que está acotado ahí. Entonces el volumen del sólido va a ser la integral doble, el volumen del sólido va a ser la integral doble sobre D de la superficie o de la función, que es f de xy de A. Pero nosotros sabemos quién es la superficie. Entonces y sabemos cómo es D. Entonces va a ser la integral de 0 a 1 de 0 a x, ¿cierto?
de e a la menos x cuadrado de y de x. ¿Listo? Y observen entonces que esto va a ser lo mismo que tener la integral de 0 a 1 de simplemente la integral de 0 a x de e a la menos x cuadrado de y de x. Vamos a integrar respecto a y. No importa, miren que esto no depende de y, entonces eso de cierta forma queda constante allí. Y observen que la integral respecto a y de esto va a dar y e a la menos x cuadrado evaluado en y igual 0 y y igual x. Todo esto luego lo vamos a integrar respecto a x. ¿Listo? Y aplicando teorema fundamental, tenemos la integral de 0 a 1, evaluando en el límite superior a y por x, o sea, reemplazándolo, obtenemos x e a la menos x cuadrado, ¿cierto? Menos, cuando evaluamos en 0, va a tener 0 e a la menos x cuadrado de x. Pero esto se va a hacer 0, ¿no? Esto se anula, eso de ahí se anula, o sea que solo sobrevive ¿quién? Solo va a sobrevivir esta parte de acá, o sea que nos queda la integral de 0 a 1 de x e a la menos x cuadrado de x. Y esta integral se puede hacer por sustitución, ¿cierto? Vamos a calcularla por acá aparte. ¿Cómo sería esa integral? Si yo tengo la integral de x e a la menos x cuadrado de x, hago a u como menos x al cuadrado, hago de u como menos 2, derivo, ¿no? Menos 2x de x. Miren que aquí tengo el x de x, simplemente paso el 1 medio a dividir. O sea que me queda que menos 1 medio de du va a ser igual a x de x. O sea que esto es la integral de menos 1 medio de la integral de e a la u de u, ¿cierto? Y esa integral es fácil de calcular, es un menos 1 medio de e a la u más c, es decir, menos 1 medio de e a la menos x cuadrado más c. Esa integral es sencilla de calcular por sustitución simple. Entonces esto nos va a dar, vamos a cambiar aquí, nos va a dar menos 1 medio de e a la menos x cuadrado, evaluado ¿dónde? Evaluado en x igual 0 y en x igual 1. Evaluamos, me queda menos 1 medio de e a la menos 1 al cuadrado menos 1 medio de e a la menos 0 al cuadrado. O sea que esto me va a dar igual a menos 1 medio de e a la menos 1 más 1 medio de e a la 0. Pero e a la 0 sabemos que da 1. Entonces miren que esto es menos 1 por propiedades. E a la menos 1 es 1 sobre e. Me queda menos 1 sobre 2e más 1 medio. Si resolvemos esto, este por este me va a quedar 2 más, sería menos en realidad. Sería menos 2 porque vamos a ponerle el menos a este. En vez de ponerlo ahí afuera, vamos a subirlo acá para que nos quede la operación de la siguiente manera. Menos 2 más 2e sobre 4e. ¿Sí? Sí, incluso si factorizamos un 2, miren que factorizando un 2 tengo e menos 1. O sea, reorganizando y factorizando el 2 tengo e menos 1 entre 4e. Simplifico el 2 con el 2, con el 2 con el 4s y queda e menos 1 sobre 2. ¿Listo? Ya dejándolo hasta acá, hasta por aquí ya está bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos así lo siguiente. Por lo tanto, ¿cierto? El volumen sobre la región D de la función e a la menos x cuadrado de x, que es la integral de 0 a 1 de 0 a x de e a la menos x cuadrado de x, eso nos da e menos 1 sobre 2 unidades cúbicas, porque estamos hablando de un volumen, ¿ok? Unidades cúbicas. Entonces,
Ojo que aquí hay que tener cuidado de que si nosotros integramos en otro orden, es decir, si integramos respecto a x, ya sabemos que no podemos calcular la integral de e a la menos x cuadrado de x. Entonces, por eso esta región no se puede describir como una región del tipo 2, porque tendríamos que integrar primero respecto a x. Y esta e a la menos x cuadrado no se puede integrar respecto a x, ya eso lo sabemos, ¿no? Entonces, esta elección es correcta por eso. Si dado el caso se describe de tal modo que, o sea, como una región tipo 2 donde hay que integrar primero respecto a x y ya sabemos que no se puede, entonces lo que hay es que cambiar el orden de integración, pero cambiar el orden de integración va a implicar hacer una descripción distinta del conjunto D y por lo tanto de la forma en la que se describe la forma en la que se describe nuestra integral doble porque el conjunto D va a cambiar su descripción, ¿cierto? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a hablar de este ejemplo, no lo enumeré, creo que era el 3, ejemplo 3, ejemplo 3, ejemplo 3. Va a ser el ejemplo 4. Entonces, el ejemplo 4 es un ejemplo que a simple vista se ve muy fácil, pero que en realidad puede generar algunos problemas, ¿ok? Ese es de esos tipos de ejemplos que puede llevar a uno a tener ciertos dolores de cabeza. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Simplemente nos dicen esto, miren, calcular, voy a cambiar ese color. El ejercicio se ve inofensivo, pero no lo es tanto. Dice, calcular la integral doble, ya de hecho de la siguiente manera, la integral, incluso es una integral iterada, ¿no? La integral de 0 a 1 de x a 1 de la función seno de y al cuadrado de y de x. Así, tal cual. Simplemente eso. El ejercicio no dice más nada. Simplemente nos dice calcular esa integral. Ya. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Solución. Entonces, miren que aquí nosotros intentamos, ¿no? Integral de 0 a 1 de la integral de x a 1 de seno de y al cuadrado de y de x. Hay que integrar primero respecto a y. Entonces, ¿no? Notar que la integral de seno de y al cuadrado de y no se puede calcular de manera directa. Con los métodos de integración. Es decir, con los métodos básicos de integración. Voy a poner aquí básicos. ¿Cierto? Sustitución, parte, esas cosas no funcionan para calcular esta integral. ¿Listo? Pueden intentarlo un rato y van a ver que pues va a ser imposible, ¿no? Calcular eso con los métodos básicos de integración. Entonces, claramente, ¿no? Debemos cambiar el orden de integración. Entonces, uno viene, ¿no? Ustedes dicen, no, tengo que cambiar el orden de integración. ¿Cómo cambio el orden de integración? La integral de x a 1, de 0 a 1, de seno, de y al cuadrado, en este caso ahora quedaría como de x, de y. Y luego uno procede a resolver esto. Resulta que esto es incorrecto. Hacer esto que acabamos de hacer está mal. ¿Listo? Esto no
No es correcto. No es correcto. ¿Por qué? Porque no hacer el cambio en el orden de integración no es simplemente cambiar de posición los límites de integración. ¿Listo? No es simplemente eso. Eso se puede hacer cuando tenemos rectángulos. Pero recuerden que ya no estamos trabajando con rectángulos. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Debemos ver, utilizar la información dada para ver cómo es la región de integración y ver entonces cómo hago para describirla de otra manera, de tal modo que me permitan hacer ese cambio aquí en el orden de integración. Entonces sabemos que, aquí vamos a escribir lo siguiente, sabemos que, ¿cierto? La integral doble sobre d de seno de y al cuadrado de a es la integral de 0 a 1 de x a 1 de seno de y al cuadrado de y de x. ¿Ok? Eso es lo que nosotros sabemos de aquí, de esta información que se nos está dando. Lo que significa que D, ¿cierto? Es todos los puntos de R2 tales que, observen, X se mueve entre 0 y 1, ¿cierto? Porque eso me lo da esta información. Y además sé que Y se mueve entre X y 1. Esa es la información que me está dando la integral. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar esa región con esas características. Es decir, D, entonces, es lo siguiente. Miren, D es de esta manera. Vamos a cambiar ese color. D tiene que ser así. Vamos a ver, justamente vamos a dibujar lo que nos están diciendo. X se mueve entre 0 y 1. Entre 0 y 1. X 0. Digamos que por aquí está 1. Y me dicen que Y se mueve entre X y 1. Es decir, Y va a estar entre Y igual X y Y igual 1. Y igual 1, ese está por aquí. Y igual 1. Es decir, es esta recta. Vamos a ponerle con algún color azul. Es esta recta que pasa por aquí. Esta es la recta Y igual 1. Y la recta Y igual X sería esta que pasa por aquí. Esta que pasa por aquí. ¿Listo? Esta es la recta Y igual X. Entonces, miren que aquí tiene sentido. Y se mueve entre la superior y entre la Y igual X y Y igual 1, ¿cierto? Ahí se mueve. ¿Quién está por debajo? ¿Quién está por debajo aquí? En mi región de integración. ¿Quién es mi región de integración? Mi región de integración justamente es este triangulito que estoy pintando aquí. Esa es mi región de integración. Ese es D. La región esta que está aquí de D. Si se dan cuenta, D está descrito. D aquí es tipo 2. ¿Cierto? Tipo 2. Tipo 2. ¿Por qué? Porque Y se mueve entre... perdón, tipo 2 no, es tipo 1. Tipo 1. Entonces debemos describirla como una región tipo 2 para que podamos integrar, ya que no nos sirve así como está. Entonces, ahora observen, si yo describo AD como una región tipo 2, significa ahora que debo escribir AD como, como funcione, como una región acotada por funciones que dependen de Y, no de X. Entonces miren que en vez de fijarme en arriba y abajo, ahora me voy a fijar en derecha e izquierda. Entonces a la derecha está Y igual X, pero esto es equivalente a decir X igual Y. Y aquí, ¿cierto? A la izquierda está el eje Y, que es lo mismo que decir X igual 0. ¿Ok? X igual 0. Entonces yo puedo decir que Y se mueve, observen, eh, perdón, X se mueve entre X igual 0 y X igual Y, pero Y se mueve entre 0 y 1. Aquí se mueve Y. ¿Ok? O sea que D ahora va a quedar como los X, Y de R2, tales que ahora Y se mueve entre 0 y 1,
y x se mueve entre 0, es decir, es de la izquierda, esta recta, la recta x igual 0, y la recta y igual x o x igual y. ¿Ok? Entonces, si ven cómo cambia, eh, cómo van a cambiar los límites de integración. ¿Por qué? Luego, ¿cierto? La integral doble sobre d, ¿cierto? ¿De quién? De seno de y cuadrado de a, que sabemos que es la integral de 0 a 1 de x a 1 de seno de y cuadrado de y de x. Así no la puedo integrar, pero por el teorema de Fubini yo sé que ella va a coincidir con la otra integral iterada, ¿cierto? Con la integral de quién? De 0 a 1 de 0 a y de seno de y cuadrado de x de y. Entonces miren la diferencia entre esta integral que acabamos de describir ahora con la que habíamos planteado antes, que era simplemente hacer el cambio. Es muy diferente. Los cálculos van a dar cosas completamente distintas. ¿Ok? Entonces, por esa razón, no simplemente es hacer el cambio de las integrales. Cuando estamos hablando de regiones generales, tenemos que describir la región nuevamente. En este caso, ahora como una región, este sería tipo 2. Tipo 2. ¿Ok? Y ahora sí, procedemos a calcular la integral. ¿Cuál? Esta. ¿Por qué? Porque son iguales por el teorema de Fubini. Entonces miren que esto va a ser la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a y de seno de y al cuadrado de x de y. ¿Ok? Integramos respecto a x, me queda la integral de 0 a 1 de la integral respecto a x, simplemente me va a dar x. X seno de y cuadrado evaluado en x igual 0 en x igual y de y. ¿Ok? Aplicamos el teorema fundamental, es decir, evaluamos nuestra integral de 0 a 1. Cuando evaluamos en y, a x lo reemplazamos por y, me va a quedar y seno de y al cuadrado menos 0 por seno de y al cuadrado. Todo esto de x. Ya sabemos que esto se va a anular porque está multiplicado por 0. Solamente sobrevive la otra parte. Entonces miren que lo que queda es la integral de 0 a 1 de y seno de y al cuadrado de x. De y, perdón. Ahora sí vamos a integrar respecto a y. ¿Listo? Porque ya integramos respecto a x, ahora respecto a y. Y nuevamente esta integral sale por sustitución simple. Entonces observen que la integral, ¿no? Vamos a hacerla por aparte, de y seno de y cuadrado de y. Hacemos sustitución, ¿no? Hacemos la sustitución. U igual a y cuadrado. Du va a ser 2y de y. Paso el 1 medio para acá. El 2 para dividir. Me va a quedar 1 medio de du es igual a y de y. Y de y. Aplicando la sustitución, esto me queda 1 medio de la integral de seno de u de u. Es decir, menos 1 medio de coseno de u más c, es decir, menos 1 medio de coseno de y cuadrado más c. ¿Ok? Entonces, haciendo esa integral, me queda menos 1 medio de coseno de y al cuadrado evaluado en y igual 0 y y igual 1. Evaluamos nuestra integral, va a quedar menos 1 medio de coseno de 1 al cuadrado menos 1 medio de coseno de 0 al cuadrado. Es decir, esto es menos 1 medio de coseno de 1. No es buena idea calcularlo porque eso nos va a dar un decimal feo. Vamos a dejarlo coseno de 1. Menos por menos va a dar más. Coseno de 1 siempre da, coseno de 0, perdón, siempre da 1. Así que esto queda un medio aquí. Y pues ya eso lo podemos dejar así, ¿no? Eso lo podemos dejar como un medio factor común de 1 menos
coseno, es decir, reacomodamos y factorizamos. Por lo tanto, miren que la integral que queríamos calcular inicialmente de 0 a 1, de x a 1, no se pudo, ¿cierto? Así no se pudo calcular, pero lo que hicimos fue reescribirla como la integral de 0 a 1, de 0 a y, de seno de y cuadrado, de x, de y esto sí nos dio un medio que multiplica a 1 menos coseno de 1. Si quieren calculan esto, les va a dar un decimal, no es necesario, así es, así está bien. ¿Listo? Entonces, por eso les decía desde el principio de que cuando uno ve el ejercicio es sospechosamente inofensivo, porque simplemente se cree, ¿no? Que, no, no se puede de esta manera, cambio los límites de integración, pero el cambiar los límites de integración muchos hacen esto. Entonces esto no es correcto, ya lo vimos por qué. Porque no es tan sencillo, ¿cierto? No es tan sencillo, la descripción de la región no es de esa manera. ¿Listo? Sí. Ajá. A uno, correcto. De x a 1. Así como está el original, ¿no? De x a 1. Bueno, entonces podemos, ¿no? Podemos ver que entonces, las integrales dobles nos permiten calcular área, nos permiten calcular volumen. También podemos hacer aplicar el teorema de Fubini para integrar el doble en regiones generales. Y pues en términos generales, es más fácil encontrarse problemas donde las integrales dobles sean de este estilo que sobre rectángulos. ¿Ok? Es decir, que las regiones no sean, la región de integración no necesariamente sea un rectángulo, sino una región descrita a través de curvas, ¿no? Que esté acotada por curvas, ya sea que las curvas dependan de X o dependan de Y, es decir, ya sea que la región se describa como tipo 1 o como tipo 2, y pues hay que proceder a calcularlas de la manera en la que se planteó aquí. Resulta que hay una forma, ¿no? de facilitar a veces los cálculos para integrales dobles, porque digamos, si nosotros vamos a plantear el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces nos piden lo siguiente, calcular el volumen del sólido acotado superiormente por el paraboloide eh, f de x, y. Bueno, vamos a escribir los z. Paraboloide z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado y el plano xy. ¿Ok? Entonces, al momento de resolver este problema, ¿no? Vamos a ver, solución. Nuevamente, como es un volumen de un sólido que tenemos que calcular, nuevamente tenemos que ir a las dos partes, ¿no? A la parte tridimensional para ver nuestro sólido y a la parte 2D para ver nuestra región de integración. ¿Listo? Entonces, bien, miren, igual hago lo mismo de siempre. Voy a hacer, ¿sí? Y a ver, voy a escoger un circulito aquí.
Ahora les digo por qué estoy escogiendo este circulito ahí. Vamos a rodarlo un poco para acá. Ah, allí está bien. Aquí está. ¿Cómo? Voy a borrarlo un momentico. Voy a hacerlo. En realidad es un círculo, ¿no? No estoy haciendo una elipse, sino es un círculo, sino que como quiero que se vea en perspectiva, entonces ahí está bien. A ver, voy a hacer esta recta de aquí punteada para significar que es la es el eje ese que va por atrás. Y este también punteado allí. ¿Listo? Entonces miren que nosotros tenemos un paraboloide que abre hacia abajo porque tenemos z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Cuando x y vale 0, el paraboloide tiene altura máxima 4 y él empieza a bajar, ¿no? Y lo que detiene ese paraboloide justamente es el piso, el plano XY, ahí, ¿cierto? Por eso hice esto, eh, por eso hice esto así. Ahí lo detiene, ¿listo? Ahí él es detenido por eso. Y si se dan cuenta, entonces en el piso, mi región de integración es ese círculo, ¿no? Ese circulito que está ahí en el piso. El sólido, digamos, de cierta forma es como ese casco, este casco que queda aquí, ¿no? Todo este casco es el sólido, todo este casco, acotado por el paraboloide, ¿no? O sea, el paraboloide z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y si se dan cuenta, ese círculo que está ahí abajo es justamente la intersección del paraboloide con el plano XY, ¿cierto? Es decir, intersección de z igual a 4 menos x cuadrado, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, con el plano XY, pero recuerden que el plano XY es el plano z igual 0. Es decir, z es igual a z, la intersección, cuando tenemos que 4 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. A ver, ¿cierto? Si despejamos, observen que lo que tenemos ahí, voy a despejar acá para no hacer tanto espacio. Tenemos que x cuadrado más y cuadrado, lo negativo pasa a positivo, igual a 4. ¿Y esto qué es? Justamente esta circunferencia de radio 2, ¿cierto? Perdón, aquí es 4. Este es de radio 2, 2 menos 2 y acá atrás menos 2. Eso está allá atrás, ¿cierto? Entonces, la región plana, si se fijan, la región plana es justamente el círculo. Vamos a borrar ese. Es justamente el círculo, ¿no? El círculo de radio 2. Esa es mi región de integración ahora. M y lo ubico aquí. Entonces, miren, voy a hacer el circulito. Vamos a ubicarlo que nos quede centrado. A ver qué pasó, no se deja mover. Vamos a hacerlo de nuevo. No se deja mover, a ver. No, 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 ¿qué estoy haciendo? A ver, a ver, a ver, a ver, que se movieron todos los puntos. No, ahí, hasta ahí está bien. Solo tú, solo tú, solo tú. Ahí. ¿Listo? Supongamos que está ahí. Listo. Ahí está bien. Entonces miren que esta es mi región de integración, ¿no? Este círculo que está ahí. Y ahora uno dice, ah, bueno, mira, cómo describo la región? La región la describo como tipo 1, tipo 2, o qué, ¿no? ¿Cómo la describimos? Todo esto, todo esto, todo esto es mi región de integración. Todo, 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 todo. Todo eso es D. ¿Ok? La región limitada por el círculo. X cuadrado más la región limitada por el círculo y pues todos los puntos interiores, ¿no? Es decir, un círculo de radio 2.
Entonces, para describir la región como tipo 1 o tipo 2, inevitablemente, pues ¿qué? Tenemos que despejar. Miren que si yo me muevo de aquí hasta aquí, entonces observen que esta parte de aquí arriba, yo digo que x es más o menos la raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado. Y la parte de acá abajo es x igual a menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. O, o lo puedo hacer pero en términos de y. O sea, y es igual a 4 menos x cuadrado y lo mismo y, la parte de abajo es menos y. O sea, para poder describir todo el círculo. Entonces mire que si D tipo 1, si D es tipo 1, ¿cómo lo vamos a describir? Lo vamos a describir como los XY de R2, tales que ¿qué? Tales que X se mueve. Miren que X se mueve entre menos 2 y 2, ¿cierto? X se mueve entre menos 2 y 2, pero Y se mueve entre menos la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado, menor o igual que Y, menor o igual que la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado, ¿cierto? O si usted la quiere describir como una región de tipo 2, usted la puede describir como D igual a los XY de R2, tales que Y se mueve entre menos 2 y 2. ¿Por qué Y se mueve entre menos 2 y 2? Miren aquí arriba, ¿no? Entre menos 2 y 2. Y. Y X se va a mover entonces entre menos raíz cuadrada de 4 menos Y al cuadrado, menor o igual que X, menor o igual que la raíz cuadrada de 4 menos Y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si miren que depende cómo plantee yo la integral, ¿no? Así que, esto, la integral doble sobre D de el paraboloide, ¿no? De la región sólida, 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado, dA. Entonces depende de cómo la esté escribiendo usted. Ya la puede escribir como de menos 2 a 2, de menos raíz cuadrada de 4 menos Y al cuadrado, hasta raíz cuadrada de 4 menos Y al cuadrado positiva, de la misma, ¿no? De 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado, de Y, perdón, de X, que X es el que se mueve entre eso, de X de Y, ¿cierto? O bien descríbala, o bien descríbala como la integral de menos 2 a 2 de menos raíz de 4 menos X cuadrado a raíz de 4 menos X cuadrado de 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado de Y de X. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad, esta región es tipo 1 y tipo 2 al mismo tiempo. No se puede escribir de las dos maneras. Pero lo que es cierto es que la integral, ¿cierto? La integral que queda, al momento de calcular eso, pues no es nada sencillo. No va a ser nada sencillo porque al momento de integrar a X o a Y, en ambos casos, eso va a quedar elevado al cubo. Entonces vamos a tener que evaluar esas raíces y eso se vuelve una cosa completamente horrible. Y el cálculo va a ser muy, muy complejo. ¿Sí? Mejor de los casos, pues por allá algunas cosas se simplifican, quizás haya que utilizar integración por sustitución o sustitución trigonométrica, no sé, una cosa así, ¿sí? Que es lo usual en este tipo de problemas. Uno dice, bueno, eh, está bien, ¿no? Uno se puede animar a hacer estas integrales, pero sabiendo y siendo consciente de que pues, te vas a demorar un rato. Uno quiere simplificar este tipo de cálculos. No estoy diciendo que no se puedan hacer, sí se pueden hacer. O sea, se pueden hacer y va a ser algo bastante, bastante tedioso, ¿no? Entonces, para simplificar este tipo de cálculos, nosotros en vez de ponernos a hacer esto, vamos a utilizar las coordenadas polares, ¿cierto? Que nos van a facilitar la vida. Entonces vamos a hablar de lo que son integrales dobles en coordenadas polares. Y ahora vamos a ver cómo ese mismo problema va a ser un poco más sencillo de resolver. Integrales dobles en coordenadas polares.
¿cierto? Entonces recordemos, ¿no? Que las coordenadas polares, ¿cómo eran las coordenadas polares? Entonces, recordar que tenemos que x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta, ¿cierto? Esto es una parametrización con el parámetro t entre 0 y 2pi, 0 menos igual que teta menor igual que pi, que 2pi, perdón, y el r siempre mayor, el x cuadrado más y cuadrado igual al r cuadrado, con r pues siempre mayor que 0. Es una forma de parametrizar el círculo, ¿cierto? Parametrización de la circunferencia. Entonces, ya que la circunferencia siempre se puede parametrizar de esta manera, es decir, lo que nosotros llamamos las coordenadas polares, entonces observen que si los círculos, estos círculos, ¿no? Y cualquier círculo que yo haga de radio r con centro en el origen, en este caso, se parametriza de esa manera. Entonces yo digo, bueno, mira, yo puedo entonces, este circulito que tengo aquí, ¿no? Este círculo que tengo aquí, en vez de trabajarlo en las coordenadas cartesianas, este círculo, en vez de trabajarlo en las coordenadas cartesianas, es r menos r, no lo voy a hacer así porque sé que la descripción va a ser un poco más compleja, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a cambiar a las coordenadas polares. Entonces voy a decir, mira, ve, r, si yo me fijo aquí, ¿cierto? El r siempre es mayor que 0. Puedo decir, miren que si yo hago teta, ese ángulo teta para describir toda la circunferencia, se sigue moviendo entre 0 y 2pi. Y pues el r va a depender de cómo se mueva el teta, ¿no? Puedo decir que incluso el r va a estar entre una función, ¿no? Que dependa de teta, ajá, de 0 a 2pi, ¿cierto? Entonces sería el r, no necesariamente el r se va a mover entre dos números, ¿no? Sino que el r se va a mover de acuerdo a cómo vaya variando el ángulo. Muchas veces el r va a ser constante, muchas veces, pero no siempre va a ser constante. También se puede dar el caso en el que sea r constante, ¿no? Yo puedo hacer a r entre a y b, también se puede dar este caso, y que sea teta el que dependa de una función que dependa de r. También se puede dar ese caso, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos que se dé, uno puede describir a D, generalmente uno puede escribir a D como, digamos, los R, teta, tales que vamos a decir que R se mueve, vamos a decir que R se mueve entre una función G sub 1, que puede ser constante, ¿no? Esto puede ser constante, E sub 2, que depende de teta, y teta se mueve, vamos a decirlo, ojo, teta no necesariamente, cuando el círculo es completo, teta se mueve entre 0 y 2pi, pero el círculo pues, puede que no sea completo, entonces se mueve entre alfa y beta, ¿ok? Donde lo que va a pasar es que, donde lo que va a pasar es que beta menos alfa, siempre esa diferencia va a estar entre 0 y 2pi, eso sí va a pasar, ¿ok? Entre 0 y 2pi. No necesariamente el círculo tiene que describirse de manera completa, por eso no escribimos aquí esa parte, ¿no? No escribimos la parte en la que solamente va de 0 a 2pi, no siempre, porque puede que no se describa el círculo completo, ¿listo? Eso solamente digo que es de 0 a 2pi cuando la descripción cuando tengo una circunferencia completa. Pero puede que solamente sea un cuarto de circunferencia, media circunferencia, no sé, depende del problema. Entonces miren que así ya nuestra integral doble sobre la región D, que ahora va a cambiar simplemente la descripción, ¿cierto? Inicialmente es XY de A, ahora va a ser la integral sobre D, ¿cierto?
pero D descrito en coordenadas polares. Entonces va a ser la integral de G sub 1 de teta, o vamos a escribirlo de alfa a beta, de G sub 1 de teta a G sub 2 de teta, de F a X lo cambiamos por ¿quién? Por R coseno de teta, a Y lo cambiamos por R seno de teta, y aquí va a aparecer, siempre vamos a multiplicar por R en el orden, en este caso, para esta descripción, de R de teta. Donde este R que aparece aquí más adelante, cuando veamos algo que se llama el teorema de cambio de variable, vamos a ver qué es lo que significa este R. Este R siempre va ahí porque ese R se llama el jacobiano. Eso es un determinante, ¿ok? El determinante de la transformación que nos permite hacer ese cambio ahí. Entonces hay algo más general que se llama el teorema de cambio de variable que nos permite hacer este cambio aquí. Pero siempre va a aparecer este término aquí, multiplicar por ese valor, que en este caso va a ser R, en otros casos va a ser otra cosa, que se le llama el jacobiano cuando se aplica el teorema de cambio de variable. Entonces nunca podemos olvidarnos del jacobiano en ese caso de ahí. ¿Listo? Y esto, aunque así se vea un poco complejo, así como está aquí, en realidad simplifica mucho cálculos como estos. Vamos a ver para que vean. Para que vean. Ahora, entonces, retomando el ejemplo, ¿cierto? Retomando el ejemplo que teníamos aquí, que era el ejemplo, no recuerdo si era el 4. El ejemplo, no lo anoté, me parece que era el 4, ¿no? Sí, el 5. El ejemplo 5. Retomando el ejemplo 5, ¿cierto? Tenemos que, entonces miren que tenemos aquí, que esta región D, ¿no? Esta región D, voy a ver si me la puedo copiar, tal cual como está ahí, que me puedo copiar de aquí. Déjenme ver qué me puedo copiar de aquí, si me puedo copiar todo esto. Copiar. Y me lo voy a traer para acá. A ver qué me copio. Sí, perfecto. Entonces miren que ahora, esto que yo tenía ya, que estaba descrito de que se veía algo complejo, bueno, no me interesan, los interesantes no me interesan, solo me interesan los dibujos. Esto ya vamos a quitar esto, los interceptos los calculamos allá. Ya nosotros vimos que la integral, ¿no? La integral no era nada sencilla, ¿no? Entonces miren que esa región nuevamente, ¿no? Retomando respecto a ese ejemplo, tenemos lo siguiente. Voy a borrar, retomando el ejemplo 5, que es justamente lo que pusimos ahí. Entonces ahora, ¿cómo vamos a describir ahora lo siguiente? Miren, si yo pongo un ángulo teta aquí, ¿cierto? Aquí en este ejemplo, el ángulo sí está recorriendo todo el círculo, ¿cierto? Entonces yo necesito claramente que teta se mueve entre 0 y 2pi. Y si se dan cuenta, entre 0 y 2pi, si se dan cuenta yo tengo esto, miren, yo tengo, ¿cierto? Y yo tengo que x cuadrado más y cuadrado es igual a ¿quién? X cuadrado más y cuadrado es igual a 4, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Recuerden quién es x cuadrado más y cuadrado, es r cuadrado, igual a 4. Y esto significa entonces que r es igual a 2. ¿Por qué r es igual a 2? Bueno, recuerden que r siempre es mayor o igual que 0. Entonces, aquí lo que significa esto es que r está entre 0 y 2. Porque el r siempre es, el radio siempre es positivo, el radio siempre es, el radio este siempre va a ser mayor que 0. Porque él mide lo mismo por donde quiera que yo me mueva, pero en realidad el radio es la distancia, ¿no? que hay del centro a este punto, del centro a este punto, del centro a este punto. O sea, el radio, lo máximo que mide es 2, el radio. Si no podemos decir que es de -2 a 2 porque ya estaríamos hablando del diámetro.
Yo quiero es el radio, R, de aquí hasta aquí, ¿cierto? Entonces el radio se mueve, lo mínimo que puede valer es 0, lo máximo que puede valer es 2. ¿Listo? Entonces así, observen que D queda descrita de la siguiente manera. D va a ser los R, teta de, bueno, de nuestro R2, pero ahora en coordenadas polares. Y entonces nos queda que teta se mueve entre 0 y 2pi y R se mueve entre 0 y 2. Entonces miren que la integral doble, ¿cierto? Sobre D de la región que nosotros queríamos, del sólido que queremos calcular el volumen, es decir, de la superficie que es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? dA ahora va a ser la integral de 0 a 2pi de 0 a 2 de... Entonces observen que si nosotros nos fijamos bien, yo tengo 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si yo factorizo el menos, si yo factorizo el signo menos, me va a quedar lo siguiente. Factorizamos el signo menos ahí, miren que queda lo siguiente. 4 menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Y esto justamente quién es? R cuadrado. Esto es R cuadrado. Esto es 4 menos R cuadrado. ¿Cierto? O sea que aquí me quedaría 4 menos R cuadrado. Pero recuerden que al hacer el cambio debo multiplicar por el jacobiano R de teta. ¿Ok? Entonces miren cómo esta integral, que es esta misma, si ven a lo que me refiero, miren cómo está acá de forma muy compleja con esos límites de integración que involucran raíces. Y miren ahora cómo quedó aquí. Miren cómo quedó de simple. Y miren que además esto es la integral de 0 a 2pi de 0 a 2. Si multiplicamos el jacobiano por esto que está aquí, entonces nos va a quedar 4r menos r a la 3 de r de teta. Y esto es muy fácil de calcular, ¿cierto? Esto es la integral de 0 a 2pi de la integral respecto a r. Va a dar 2r a la 2 porque sería 2r a la 2 entre 2, pero como está multiplicado por 4 se simplifica y queda 2r a la 2 menos un cuarto de r a la 4 evaluado en 0, en r igual 0, en r igual 0 y en r igual 2. Y luego integramos respecto a teta. Entonces esto va a ser la integral de 0 a 2pi de, evaluando a r en 2, va a quedar 2 por 2 a la 2 menos un cuarto por 2 a la 4 menos 2 por 0 a la 2 menos un cuarto de 0 a la 4. Todo esto luego integrado respecto a teta. Miren que esto se va a hacer 0. Esto se va a hacer 0. Y simplemente acá me va a quedar un numerito, ¿no? Esto me va a quedar... A ver, esto me va a quedar integral de 0 a 2pi de 8. Aquí me va a dar 2, va a dar 8 menos, aquí va a dar 2 a la 4 y 16, entre 4 y 4. O sea, 8 menos 4, que en realidad va a ser 4, ¿no? Vamos a poner solamente 4. 4. 4 de teta. La integral de 4 de teta es 4 teta, evaluado en teta igual 0, teta igual 2pi. ¿Ok? O sea que esto es lo mismo que tener 4 por 2pi menos 4 por 0, es decir, 8pi. 8pi. Por lo tanto, ¿cierto? El volumen. Así que lo que a mí me interesa es el volumen de la región sólida sobre D del paraboloide acotado, o sea, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, dA es igual a 8pi unidades cúbicas. Entonces, si nosotros hubiésemos hecho este cálculo con estas raíces, íbamos a llegar a la misma respuesta.
pero inevitablemente en algún momento hubiésemos tenido que utilizar probablemente sustitución trigonométrica o algún método de integración, sí, algún método de integración, y esos cálculos iban a ser algo complejos, ¿no? Entonces miren que era lo que les decía aquí. Cuando uno ve esta estructura, uno dice, no, pero es que eso se ve peor, eso se ve más feo, eso se ve más complejo, pero en realidad no. Porque esta es una estructura general. Pero miren que acá, miren cómo se simplifica mucho el problema, ¿no? Se simplifica demasiado. Es decir, si ustedes quieren, para que vean para que puedan observar la, digamos que la ventaja, ¿no? De las coordenadas polares, simplemente hagan la escritura. Hagan la escritura de las integrales. O sea, escriban esto como de -2 a 2 de menos raíz de 4 menos x cuadrado a raíz de 4 menos x cuadrado de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado de y de x. Y ahora observen cómo se transforma. Se transforma simplemente en la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 2 de 4 menos r cuadrado r de teta. Ahí uno automáticamente ve la diferencia, ¿cierto? ¿Y esto da cuánto? Esto da 8 pi unidades cúbicas. Ahí se ve claramente la diferencia y la ventaja de utilizar las coordenadas polares. Entonces, cada vez que una región involucre regiones circulares, entonces nosotros podemos utilizar las coordenadas polares sin ningún problema para poder simplificar los cálculos. ¿Listo? Esa es una de las ventajas principales que tienen las coordenadas polares. Yo les envié un ejemplo en un video. Entonces, bueno, no recuerdo, yo creo que se los envié. Es de coordenadas polares. Entonces, a ver.